Queridos amigos, llegamos de esta manera a las puertas de una nueva Nochebuena. Nuestra corona ya está totalmente encendida y eso nos indica que el tiempo ha llegado. Un tiempo donde seguramente cada uno de nosotros va por la acumulación, por el cansancio, por la altura del año, ha subido en nuestro corazón las cuotas de miedo, la decepción. Y el miedo y la decepción son dos sentimientos, son dos sensaciones que suelen obligarnos a detenernos, a inmovilizarnos, a quedarnos quietos. Podríamos decir que son dos cosas que nos bloquean. Por el contrario, el deseo y la esperanza nos hacen caminar, nos hacen vivir. En términos de vida espiritual, podríamos decir que en general lo que nos detiene, lo que nos inmoviliza, viene del mal espíritu. Es como que donde no hay movimiento es difícil que Dios se haga presente. Dios nos invita a vivir, a movernos, a compartir, y cuando nuestra vida se detiene es muy difícil que Dios pueda hacer morada. De hecho, este último evangelio del cuarto domingo de Adviento nos presenta a dos mujeres que no se dejaron bloquear por el miedo y la desilusión que razonablemente podrían haber experimentado en su propia vida. Por un lado, Isabel, con una vida prolongada, una vida a la que no había llegado la vida en este cuarto domingo también del mes que pedimos por todas las parejas que están en búsqueda de la vida, ¿no? Isabel sentía que el tiempo había pasado y la vida no había llegado. Y por otro lado, María, una joven soltera que se encuentra embarazada. Y todas esas cosas, todos esos pensamientos, todo eso que seguramente abrumaba el corazón de ambas, no las hace detenerse. De hecho, María dice, se dirige a la montaña. Y la montaña es el símbolo de lo que se interpone entre nosotros y la meta. El texto del Evangelio de Lucas, este texto es como una pequeña filigrana, ¿no? Tiene un montón de cosas que nos va dando noción, nos va dando claridad de cómo era esto, ¿no? La primera es que María partió y fue sin demora. Atravesó la montaña. Es muy improbable que María haya atravesado la montaña sola. Seguramente se unió a una caravana que iba por esa montaña hasta el lugar y el pueblo de su prima Isabel. Pero el evangelista nos la presenta sola. Tal vez porque quiere dar cuenta de lo impactante de esa joven valiente que no se asusta si tiene que afrontar un viaje peligroso, pero tal vez quiere decirnos que hay viajes en la vida que solo nosotros podemos hacer, que hay trayectos, que hay tránsitos que debemos hacer solos. Y ahí está María llevando adelante ese viaje. María ciertamente está impulsada por el deseo de compartir con Isabel lo que ambas están experimentando en su vida.
que es cómo Dios obra, cómo Dios obra. Entonces, María busca una persona que pueda comprenderla, que está viviendo lo mismo que ella y que de alguna manera también es un hecho que es un regalo, que es un don, que es una gracia. Y también a María no solo la mueve el deseo de compartir, sino la mueve el deseo de servir, porque ha escuchado por boca del ángel que su prima ya estaba en un estado avanzado de embarazo y entonces siente que tiene que servir. Compartir y servir son dos impulsos que nos ayudan a salir de nosotros mismos, a salir de nuestro ensimismamiento. ¿Cuántas cosas cambiarían en el mundo y en la sociedad de hoy si muchos aprendieran a compartir y a servir? Más allá del encierro de sus ideas, de sus obsesiones, de sus ansias, compartir y servir. Entonces, eso nos ayuda por sobre todas las cosas a no cerrarnos en nosotros mismos, a no cerrarnos en la preocupación o a no cerrarnos en la complacencia, en esa especie de, como dirían algunos, de zona de confort, que a veces no es de ningún confort, pero bueno, es donde seguramente decimos nuestro peor es nada. Por eso ambas, María e Isabel, salen de sí mismas, ¿no? Isabel, que está experimentando el haber vivido tanto tiempo en la esterilidad y en la incapacidad de generar. Isabel es la imagen de la humanidad. Y a esa humanidad es a la que María trae a Jesús. María es la imagen de la Iglesia, entonces hoy justamente estamos nosotros involucrados en esas imágenes. Somos cada uno de nosotros, todos como Iglesia, que tenemos que llevar ese anuncio y esa vida que tiene que palpitar en nosotros, esa fuerza, esa alegría, ese deseo de compartir y ese deseo de servir. Isabel quiere decir Dios, Isabel el nombre, Isabel quiere decir Dios es un juramento. Dios cumple su promesa de bien en cada hombre y en cada mujer. Y eso también se nos presenta en Isabel como una mujer de un profundo discernimiento, porque se interroga sobre lo que pasa, y se interroga con humildad: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dice hoy Lucas en la voz de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pero aún así, justamente desde esa apertura, desde ese reconocimiento, desde esa pequeñez, Isabel dice: el niño saltó de alegría en mi seno. O sea, vamos viendo cómo esta especie de sucesión de sentimientos, ¿no? El miedo, la decepción, contra el deseo, contra la esperanza, contra el compartir, contra el servir. Entonces, desde ahí, esas dos mujeres cuyas vidas se entrecruzan, nos presenta justamente Lucas como quienes mueven la historia.
En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, que seguramente lo vamos a compartir durante el tiempo de la Navidad, Lucas había pintado un cuadro terrible de la historia de su tiempo, como diciendo, bueno, estaba este era emperador, este era tetrarca, todo estaba como amañado, ¿no? E inmediatamente presenta esto, como diciendo que no son los poderosos y los grandes quienes mueven la historia. Para nosotros, que ya hace más de 3 milenios que venimos actualizando este hecho, esto es la Navidad, que venimos preparando el corazón, esto también nos recuerda que la historia se mueve por las vidas de los pequeños, de los que se encuentran, de los que comparten, de los que sirven, de los que pueden salir de su inmovilidad. Lo vamos a ver casi al final, me adelanto, en los magos. ¿Qué hacen los magos? Conectan con el deseo. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Se mueven, todo el tiempo los magos se están moviendo. Herodes está siempre quieto, no sale de su fortaleza, de su palacio, de su encierro, de su laberinto. Entonces, pidámosle al Señor que de ese laberinto de nuestros miedos, de nuestras decepciones, de nuestras obsesiones, podamos hoy también, como María, como Isabel, salir al encuentro, salir a compartir, salir a servir en lo concreto, en lo pequeño, en lo que nos es posible.